El futuro es hoy. Impresionante con tu programa La medicina nuclear, la imagen molecular. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Pues ya en una emisión más de nuestro programa, La medicina nuclear y la imagen molecular. Y bueno, pues hoy iniciamos un gran ciclo de información a través de este gran programa encabezado, ustedes saben quién, nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. Hoy vamos a empezar un poquito diferente. Cortesía Coinvisa, cobre antimicrobiano UNOP 24/7. Alrededor de esta gran empresa existe un producto en el cual ha existido gran expectativa por informar y hoy será el primer programa de varios. Y para eso, pues ya saben quién va a estar acá al frente de este gran programa y por supuesto esta información del cobre antimicrobiano. Y bueno, pues bienvenidos a la emisión número 39, barra de la medicina educativa. Gracias a todos nuestros amigos y simpatizantes que han confiado en este proyecto. La medicina nuclear e imagen molecular es una especialidad de la que muchos de nosotros no habíamos escuchado hablar. Hoy eso está cambiando afortunadamente gracias a la visión entusiasta y tesón de nuestro querido experto titular, el doctor Díaz Meneses, que con un lenguaje sencillo, pero claro, ha logrado generar cercanía y confianza con la comunidad médica, pacientes y público en general. Gracias a ustedes seguimos al aire. Y bueno, pues esto es una gran cortesía de una empresa mexicana fundada en 1998, dedicada a la distribución de dispositivos médicos con la misión de brindar la más alta calidad de los mismos con un excelente soporte técnico. Todo en beneficio de la salud de sus clientes. Muchas gracias, Coinvisa, por esta gran cortesía. Y bueno, pues hoy conmemoramos el Día Mundial del Cáncer de Mama. Siempre les invitamos a que esto no sea una moda, que sea siempre una autoexploración diaria a nivel mundial. Gracias a todas estas mujeres que han estado en la lucha. La medicina nuclear y la imagen molecular, primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México, por supuesto, para el mundo. Somos pioneros en lenguaje español, totalmente verificado. Es una especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Y les damos la más cordial bienvenida hoy, martes 19 de octubre del año 2021, y son las 9 de la noche con 2 minutos. Y hoy nuestro tema súper espectacular. Desde luego hay expectación, hay preguntas, hay dudas, pero hoy todo quedará aclarado y iremos caminando de la mano con este gran tema de la mano del doctor Díaz Meneses. Bases de la imagen molecular, mecanismos biológicos antimicrobianos innatos. Y bueno, pues doctor, muy buenas noches, nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, médico titular. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola Lupita, ¿qué tal? Muy buenas noches, estoy muy contento. Como bien lo mencionas, este programa cada tiempo va teniendo, quiero yo verlo desde la perspectiva, una evolución. Y cada vez vamos pensando cómo seguir ofreciéndole a nuestra amable audiencia que nos hace el favor de escucharnos, pues temas, contenidos que sean relevantes, que sean de su interés y que sean amenos, ¿no? Y cómo ir poco a poco comunicándoles más aspectos de la medicina nuclear y la imagen molecular y las derivaciones que va teniendo de ello. Algunos temas pues son de lleno asuntos de medicina nuclear e imagen molecular, pero algunos temas, Lupita, son a veces un tanto más tangenciales, un tanto más derivados. Es decir, que si bien es cierto, no son temas de lleno completamente del ámbito de la medicina nuclear y la imagen molecular, pues sí son temas que interesan y que de cierta manera se vinculan. Como bien lo mencionas, este día inauguramos una serie de programas que nos van a llevar junto con el público a entender estos mecanismos acerca de los efectos inesperados, a lo mejor para algunas personas, de materiales tan comunes
tan comunes que a veces ni les prestamos atención como el cobre. O sea, como el cobre pues puede llegar a tener un efecto benéfico, además de todos los efectos benéficos que ya tiene en la vida. ¿Cómo puede llegar a tener otros efectos benéficos inesperados? Y esto es importante porque esto es una de las cosas que más me gustan, en principio de, bueno, ser doctor, en segundo lugar de haber aceptado o haber empezado más bien con mucho gusto esta serie de programas de la cual ya llevamos 39 programas, se dice fácil, pero créanme, ha sido una experiencia grata pero ardua. Entonces, les decía, a mí me da mucho gusto tener este tipo de oportunidades. ¿Saben por qué, amable audiencia? Porque a mí me permite conocer más, me permite profundizar más para que, bueno, pues yo les pueda platicar a ustedes acerca de estos temas, ¿no? Entonces yo busco siempre la manera de vincular la medicina nuclear, la imagen molecular con estos temas en los cuales hablamos del programa, y creo que, bueno, lo hemos hecho de una manera bastante balanceada, como lo van a notar en esta serie de programas. Van a notar de repente esos guiños, esas pizcas de medicina nuclear e imagen molecular sobre el tema que nosotros estamos hablando. Y al final, pues, así como muy filosóficos, decimos que pues todo el mundo está interrelacionado, ¿no? Y algo muy importante que por lo cual igual me da mucho entusiasmo el querer hablar con ustedes. Primero, ya les dije, es la oportunidad de aprender nuevas cosas. Segundo, la oportunidad de ayudar a que las personas entiendan y conozcan más de estas mismas cosas en las que yo estoy profundizando. Y tercero, el que algo que parece, alguna vez lo comenté, Lupita, algo que parece magia, en realidad tiene una explicación. Y el descubrir esas explicaciones de por qué suceden las cosas, por decirlo, por poner el ejemplo claro, con el cobre, cómo suceden, y el por qué van surgiendo varias interrogantes que a la vista no parecen obvias. Pero cuando uno se pone a leer, se pone a documentar, entonces le va encontrando una explicación racional, científica, a el por qué se puede afirmar que el cobre tiene un efecto antimicrobiano. Y eso a mí me encanta porque, bueno, pues me permite pues conocer más de nuestro mundo, conocer más de nuestra vida, compartirlo con todos ustedes, que por si no lo habían notado, es algo que me apasiona. Alguna vez también les dije, ustedes son mi adrenalina. Puede uno estar un tanto cansado por el horario, después del trabajo, pero cuando yo me pongo a hablar con ustedes, de verdad, créanme, es como un subidón de pila que me pone pues muy, muy, muy contento y muy feliz. De tal manera que muchas gracias a Coindisa por permitirnos hablar, llegar a ustedes y hablar de estos temas tan, tan interesantes que, bueno, pues ya lo iremos viendo a través de los programas, Lupita. Así es, doctor. Tenemos la fortuna de poder explorar nuevos horizontes, como es hoy hablar del cobre. Y esto ha sido gracias a la cortesía de Coindisa. Y amigos, nos pueden ver completamente en vivo. Estamos por Orbe Network, estamos por las plataformas Twitter, Facebook, Medicina Nuclear, también a través del colectivo Medicina Nuclear MX. Y bueno, estamos completamente en vivo transmitiendo desde la Ciudad de México. Y estamos, bueno, pues ya lo sabe, por estas diferentes plataformas, las redes del doctor, desde luego. Y bueno, siempre agradecemos a nuestra casa Promoestereo todas las facilidades para llegar a todos ustedes. Gracias a nuestra querida Celia, nuestra productora en radio, y desde luego a nuestro productor de Network en TV, es Chía Guzmán y Sergio Apan. Muchas gracias por todo el apoyo siempre. Y bueno, todas las preguntas, por favor, al 5510-640164, todo lo que ustedes quieran saber de Coindisa, desde luego. Ya llegaron algunas preguntas referente al cobre y ahorita todo esto lo va a despejar desde luego el doctor. Y bueno, esta gran cortesía, Coindisa, distribuidor exclusivo en la República Mexicana de la solución de cobre antimicrobiano UNO. Y bueno, recordamos el tema es bases de la imagen molecular, mecanismos biológicos antimicrobianos innatos. Y bueno, siempre aquí presumimos quiénes son nuestros invitados y desde luego
nuestros grandes médicos mexicanos. ¿Por qué no? Uno de ellos es nuestro experto titular, el doctor Díaz Meneses, quien es profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia por más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado, público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos, médicos de alto nivel. Y bueno, no podría faltar ese brazo social que el doctor Díaz Meneses plasma cada semana en su exquisito, porque no podríamos llamarlo de otra manera, este Club Rotario Alameda. Muchas gracias, doctor, por esta parte social que siempre nos brinda a todos. Y bueno, saludos desde luego a todo Estados Unidos, América Latina y por supuesto Europa. Y bueno, pues siempre el doctor de Córdoba, Argentina, que nos hace el favor de ver y escucharnos, doctor Parmigiani, muchísimas gracias. El doctor Iñaki de Madrid, también muchísimas gracias. Y bueno, cortesía, pobre, 100% antimicrobiano, solo en Coindisa. Gracias. Pues recuerden también que aquí les damos toda la información. Si usted vive en cualquier estado de la República Mexicana, se le puede hacer la recomendación de cualquier gabinete donde usted pueda acudir cerca de su estado a hacer algún estudio de medicina nuclear, por supuesto con todo el acompañamiento y seguimiento del doctor Iván Díaz Meneses. Y bueno, pues entramos en tema: bases de la imagen molecular, mecanismos biológicos antimicrobianos innatos. Y pues nos vamos a la primera pregunta, que yo creo que sería el inicio de dar pie a todos estos programas. Sería: ¿qué son los microbios? ¿Qué características biológicas tienen? Adelante, doctor. Gracias. Gracias, Lupita. Mira, vamos a empezar por desmenuzar la palabra, o sea, lo más básico, ¿no? O sea, micro, ¿qué significa micro y qué significa bios? Y pues ahí vamos a entender, pues, de una manera muy didáctica, pues, ¿qué queremos decir con microbios? Pues micro es una manera de expresar cantidades pequeñas, se llaman prefijos de magnitudes. Un metro es una magnitud, un litro es una magnitud, un gramo es una magnitud. Uno es de distancia, otro es de peso y otro es de volumen. Bueno, entonces expresamos magnitudes, y cuando nosotros anteponemos estos prefijos, vamos a pensar lo más sencillo. Hemos oído la palabra kilómetro, hemos oído la palabra kilogramo, hemos oído este tipo de prefijos, ¿no? Pero hay otros prefijos, por ejemplo, el mili, el micro, el nano y el pico, que significan órdenes de magnitudes. El mili es 1000 veces es una milésima parte de una de esta magnitud. Pensemos en un metro para empezar a entrar en el tema. Un milímetro es una milésima de metro. Un micromilímetro es una milésima de metro. Ajá, o sea, una 100 millonésima. Ajá. Y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros encontramos esto de micro y nosotros lo tratamos de transpolar a un tamaño, una magnitud, nos damos cuenta que micro es una cosa muy pequeñita. Imagínense una 100 milésima de un metro. Entonces es algo verdaderamente muy pequeñita. Bueno, ustedes pensarían que en esa pequeñez pues no puede existir vida, pero en realidad es que sí la hay. Y la vida, uno de los términos etimológicos para referirnos a la vida es bio. Ajá. De ahí viene la palabra biología. Ajá. Que es la ciencia que estudia la vida. Bueno, entonces ya uniendo estos dos conceptos de micro y bios,
una traducción libre literal quiere decir una vida muy pequeñita, en el orden de las micras. Ya explicamos que es algo muy pequeñito. Bueno, pues lo que nosotros sabemos de manera intuitiva es que los microbios son cosas muy pequeñitas. Y esas cosas muy pequeñitas las podemos ver únicamente con un microscopio o las podemos ver a simple vista cuando muchas de estas unidades de vida individual se juntan y forman colonias o forman agrupaciones o forman racimos o forman un volumen, forman una masa microbiana. Entonces, esos son los microbios. Y diciéndolo de una manera ya más adaptada, más digerida, podemos decir que son unidades individuales muy, pero que muy pequeñitas de vida. Ajá. Y la vida definida como la capacidad de tener procesos metabólicos, la capacidad de sintetizar proteínas, la capacidad de tener un metabolismo energético, la capacidad de poder tener una acción respiratoria, la capacidad de replicarse, etc. Entonces, todo eso reúnen las características, los microbios, de hacerlos, entenderlos como las unidades más pequeñitas de la vida. Entonces, eso es un microbio, es una individualidad de vida, pero aún más. Nosotros como seres humanos estamos formados de células. Entonces, imagínense cuántos miles de millones de células hay en nuestro cuerpo. Y somos organismos multicelulares, igual que un pato, igual que un gato, igual que una planta. ¿Pero qué creen? Los microbios suelen ser organismos unicelulares, es decir, que no tienen más de dos células o 3 células formando a un ente llamado microbio. O sea, sí se pueden juntar 2 o 3 microbios, pero cada microbio es una entidad unicelular, es una entidad única. Entonces, hagan de cuenta que para que entendamos esto, si decimos que nosotros como personas somos una entidad multicelular, pero todas nuestras células forman una sola existencia, que es Lupita Mayorga o el doctor Iván Díaz. Imagínense cuántos microbios tendríamos que juntar para formar una persona como Lupita Mayorga y como el doctor Iván Díaz. Pero aquí el punto es que todos esos microbios que se juntan, igualando el número de células que nos forman, no van a constituir una existencia unificada. Es decir, son miles de millones de existencias individuales. Entonces, esto es muy importante al momento de entender por qué es que el cobre puede hacerle daño a un microbio, pero no le hace daño a una persona. Exacto. Esto es muy, muy importante, porque esa es una de las preguntas que yo estuve maquinando, o sea, ¿cuál es la explicación? Y me creerán, amable audiencia, que no lo dice así tan claro. O sea, llegar a estas conclusiones a mí me requirió, bueno, pues ponerme a leer, informarme, repasar cuestiones. Por eso me estoy tomando, yo creo que la previsión bastante importante de explicarles estas diferencias, o sea, empezar de por qué es un microbio y por qué los microbios son diferentes a los seres humanos, por qué las células humanas de organismos multicelulares son diferentes a las células de los microbios. Entonces, bueno, pues ya entendimos que estos microbios pues son organismos unicelulares. Hay diferentes tipos de microbios. Unos de ellos pues son las bacterias. En general pues es como que el que en el ideario colectivo nosotros tenemos más bien identificado las bacterias, ¿no? Pero hay otros elementos, por ejemplo, los hongos, que también pueden considerarse microbios, tienen otras características. Y los virus que, bueno, algo interesante de los virus, que ya lo había dicho yo anteriormente,
es que los virus están como en un limbo, o sea, hay algunas teorías o hay algunas posturas que dicen que los virus ni siquiera están vivos, o sea, simplemente son material genético y que no tienen todos estos procesos metabólicos que mencioné para las bacterias. Hay otras, hay otras posturas que, bueno, dicen que pues sí, los virus sí se pueden considerar organismos vivos, ¿no? Pero bueno, esto pues ya es tema pues, para otro debate. El punto es que son entes individuales muy pequeñitos que se consideran unicelulares. Ahora, un mecanismo, las células en los seres humanos suelen tener un núcleo, suelen tener órganos de membrana. Uno de esos, pues, es la membrana celular, que es lo que hace que la célula tenga una individualidad y lo que la protege del medio externo, del medio ambiente. También las células y los microbios están expuestos a esto. Esto lo podemos entender como que la membrana celular es nuestra piel. Si nosotros no tuviéramos membrana celular, lo entenderíamos como que nosotros no tenemos piel. Y bueno, ustedes pueden intuir la importancia de que los seres humanos tengamos piel y que los animales y los organismos tengan piel. Bueno, pues a nivel celular, el equivalente a la piel es la membrana celular. Y las bacterias, al ser también células, pues tienen membranas celulares. Pero estas membranas celulares no son idénticas a las membranas celulares de organismos multicelulares como nosotros. Tienen algunas características que las hacen, bueno, pues muy, muy peculiares, ¿no? La conformación, los arreglos que tienen. Esto, bueno, pues también en los hongos es diferente. En los virus, el recubrimiento que es un poco más sencillo, que más bien es una cápsula más que una membrana, más que una pared celular, pues también tiene ciertas características. Y bueno, estas membranas biológicas suelen estar formadas, entre otras cosas, pero principalmente por compuestos lipídicos, es decir, por moléculas que suelen formar compuestos grasos. Ajá. Eso es lo que quiere decir un compuesto lipídico. Por ejemplo, algo graso, pues el aceite pues es lipídico. Entonces, hagan de cuenta que hay moléculas muy pequeñitas que tienen un cierto arreglo y esos compuestos lipídicos forman las membranas celulares, tanto de seres humanos como de bacterias. Y aparte, en estas membranas celulares también se encuentran otros componentes, también se encuentran azúcares, también se encuentran proteínas que tienen diferentes funciones. Es decir, que estas membranas tienen la característica, bueno, de primero servir como una barrera a el medio externo de las células, pero también sirven para mantener un equilibrio en la parte interna de la célula con la parte externa, sirven para tener intercambio de sustancias, de moléculas y, bueno, de sustratos para la vida, para interaccionar con otras bacterias o con otras células o para unirse, es decir, que tienen muchas funciones, son compuestos que son pues un tanto complejos. Entonces, ambos tienen las células de organismos multicelulares como las células bacterianas, pues tienen membrana celular. Pero estas membranas celulares difieren en características estructurales y características, aquí ya vamos un poquito más hondo, en características iónicas. Más adelante les voy a explicar lo que es un ion. Pero tienen diferentes en cuanto a características iónicas, tienen diferencias en cuanto a la capacidad de repulsión o atracción de compuestos, y aquí es donde vamos a empezar a entender por qué el cobre puede hacer ciertas cosas, en donde la membrana bacteriana suele tener una carga negativa, es decir, eléctricamente hablando, sabemos que existe el polo positivo y el polo negativo,
Y bueno, sabemos que los compuestos positivos se atraen con los negativos y viceversa. Y que un compuesto positivo se expele o se repele con otro positivo y un negativo pues también se repele con otro compuesto negativo. Entonces, las membranas normalmente en los seres humanos no suelen tener una carga, es decir, son neutros eléctricamente. Pero en las bacterias, estas membranas sí que pueden tener una carga negativa y esto es algo bastante importante. Otra cosa importante también que hay que recordar es lo que les mencioné de las características de los lípidos que forman la membrana, y esto nos lleva a hablar de la lipofilicidad o la hidrofobicidad. Ajá. La lipofilicidad es que las moléculas de lípidos se atraen, a diferencia de lo que sucede con las cargas eléctricas o con las cargas iónicas. Y las moléculas de lípido se atraen con moléculas de lípido y con las moléculas de agua se repelen. Entonces aquí sucede un tanto lo contrario. Esto es muy importante para que entiendan la cuestión de por qué el cobre hace lo que hace y por qué otros mecanismos de la inmunidad innata de los seres humanos hacen lo que hacen y actúan como actúan. Por eso se los estoy explicando. Entonces, bueno, ya tenemos lo de la membrana celular. Y después, otra característica importante es que una célula de un ser humano o de un organismo multicelular es mucho más compleja que una bacteria. Recordemos que finalmente, en términos finalistas, una bacteria es un organismo unicelular, es decir, es una célula. Entonces, por eso estoy haciendo esta comparación entre cómo es una célula de un organismo multicelular como un ser humano y cómo es esa única célula que representa una bacteria. Entonces, otra característica importante es que las bacterias no tienen un núcleo celular, no tienen un núcleo como las células humanas. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque en este núcleo celular está codificado o está guardado en las células de los seres humanos algo muy importante que se llama ADN. El ADN, para que sea entendible, es un conjunto de información genética, ahí están los famosos genes, que le dicen a las células qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues nuestro ADN está más protegido, está protegido también por la membrana del núcleo, que es otra estructura membranosa, y bueno, eso es algo deseable porque pues al ser una molécula tan importante, pues también es una molécula delicada que se puede dañar. El problema de que se dañe el ADN es que pues simplemente eso es incompatible con la vida. Por eso en las células, organismos como nosotros, pues el ADN está muy bien protegido. Está primero protegido por la membrana de la célula, luego está también protegido por la membrana del núcleo. O sea, no cualquier cosa puede entrar y salir libremente. Otra diferencia es que las células bacterianas no tienen un mecanismo que les permita defenderse tan bien de un estrés oxidativo, de los famosos radicales libres. Seguramente todos ustedes han oído hablar de los radicales libres, que fíjense que se han como que llenado de una mala prensa. En eso se parecen un poquito a la cuestión nuclear, pero los radicales libres no están ahí de adorno, o sea, no están ahí de ocio, o sea, tienen un motivo por el cual existen y por el cual la vida, los organismos los producen. El problema es cuando hay un desbalance. Eso sí es un problema porque se puede crear una reacción en cadena que sí puede ser muy perjudicial pues para las células, ¿no? Y para los seres humanos, para los organismos vivos y también para las bacterias. En ese sentido, las bacterias, al no tener un órgano membranoso también, que sí tenemos las células de organismos multicelulares llamado mitocondrias, no pueden manejar adecuadamente el estrés oxidativo
que implica la transferencia de electrones de un átomo a otro. Entonces, hace ratito hablamos de cargas eléctricas. Ahorita hablamos de algo que se llama oxidación. Y dijimos que la oxidación tiene que ver con la ganancia o la pérdida de electrones. Y los electrones, ¿en dónde están? Pues en los átomos, como los átomos de cobre, o en las moléculas, como en las moléculas de enzimas que protegen contra este exceso de electrones que pueden llevar a un estrés oxidativo. Bueno, pues los seres humanos estamos mejor capacitados, las células humanas, las células de los organismos multicelulares, están mejor capacitadas para resistir estos embates que supone el medio ambiente. Entonces, estas son algunas de las características relevantes cuando tratamos de explicar por qué el cobre puede tener una acción antibacteriana, porque el cobre es algo que es seguro para el uso en las personas, porque podemos traer una plaquita en nuestros celulares sin temor de que, ay, me va a dar cáncer, o sin temor de que, ay, se me van a morir mis células de los dedos, porque si mata bacterias, ¿por qué no va a matar las células de mis dedos? Todo eso, ¿no? Entonces, esa es parte de la explicación del por qué en principio es seguro utilizar placas de cobre, y porque el cobre puede dañar a las bacterias. Entonces, esta introducción, pues creo yo que nos va a empezar a abrir la puerta para entender más adelante cómo es que el cobre actúa, Lupita. Así es, doctor. Hay muchas preguntas alrededor y, bueno, muchas van enfocadas a se dice y muchos mitos alrededor del cobre. Aquí me gustaría, no sé, redondear esta parte. Entonces, ¿cómo nos defenderíamos de los microbios, doctor? Algo que quiera usted sumarnos con toda esta explicación que nos dio. Sí, Lupita, fíjate, los seres multicelulares, los seres complejos como los seres humanos, tenemos dos sistemas de inmunológicos. Podemos sustituir la palabra inmunológico por sistemas de defensa, para que lo hablemos en términos coloquiales. Tenemos sistemas de defensa innatos, es decir, que nosotros nacemos con esos. Nacemos con esos, no tenemos que prepararlos, ya vienen como que codificados en nuestro material genético, por eso les decía, los genes son muy importantes. Ya están listos para usarse, en francés sería prêt à porter, o sea, listos para usarse. Entonces, esto pues, ¿por qué es conveniente? Porque pues un organismo complejo como nosotros, pues puede tener diferentes tipos de inmunidades, pero imagínense una estrella de mar, imagínense un pulpo, imagínense una planta. Ellos no tienen un sistema de defensa tan complejo como el que podemos tener los seres humanos. ¿Pero qué creen? También están expuestos a microorganismos que, pues, obviamente pueden tener un efecto dañino sobre ellos. Y esto ha sido desde los siglos de los siglos y desde que inició la vida en el planeta Tierra, Lupita. Entonces, estos sistemas, pues antes no había antibióticos, Lupita, y antes los organismos, pues eran mucho más sencillos, ¿no? O sea, si nos remontamos a los ancestros de los seres humanos, pues podemos intuir que pues no nos parecemos, o sea, conservamos ciertos vestigios, pero hemos evolucionado. Y si nosotros nos remontamos más allá de estos ancestros, pues conservaban ciertos vestigios, pero han evolucionado. Entonces, una de las cosas que han ido preservándose a lo largo de milenios en la continuidad de la vida son estos mecanismos antimicrobianos innatos. Un mecanismo antimicrobiano innato, pues es
bueno, y estos mecanismos antimicrobianos innatos pueden ser más o menos refinados. Ajá, porque también en eso hay clases, o sea, no es de que hay pues, todos iguales, no. Pueden ser, los mecanismos antimicrobianos innatos pueden ser más o menos refinados. Entonces, de lo que estamos hablando aquí, o vamos a empezar a hablar aquí, es de un mecanismo innato, que, bueno, por cierto, esto no es como tal lo del cobre. Voy a dar, a explicar todo esto para irlos llevando de la mano y al final terminar como qué es lo que hace el cobre. Ajá. Entonces, estos mecanismos antimicrobianos innatos pueden ser muy sencillos y la manera más sencilla de que podamos nosotros o los organismos se defendieron en tiempos primigenios, Lupita, pues es con moléculas, sintetizaban moléculas, ajá. Sintetizaban algo que se llaman péptidos. Un péptido está formado por aminoácidos. Y cuando tú juntas muchos péptidos, formas proteínas. Entonces, para que me entiendan, y por eso los puse en un contexto, las proteínas son un tipo de moléculas muy grandes, muy variadas, muy disímbolas. Hay diferentes tipos de proteínas. Y los péptidos son cadenas que cuando de aminoácidos que cuando se unen forman proteínas, y los aminoácidos son estructuras individuales que al juntarse cierto número de aminoácidos forman péptidos. Y estos péptidos al juntarse pueden formar proteínas, y las proteínas pueden ser de diferentes tamaños. Para que lo entiendan, voy a tomar un ejemplo de una persona que a mí me gusta mucho escuchar. Este ejemplo me encantó cuando escuché que lo decía. Hagan de cuenta que las proteínas son como palabras. Y hay palabras de diferentes longitudes. Hay palabras cortas y hay palabras más cortitas. Ajá. Ahora imaginen que hay palabras, y esas son las proteínas, las palabras son las proteínas. Imagínense cuántas palabras hay con el número de letras que nosotros tenemos. Ajá. Ahora, estas palabras pueden ser formadas de palabras compuestas a su vez, es decir, de palabras que se juntan y forman otra palabra, como el término microbio, ¿no? Que tú puedes usar la palabra micro y la palabra bio separado, lo juntas y pues ya tienes. Entonces, haz de cuenta que estas palabras más pequeñitas que se juntan para formar una palabra más grande son los péptidos, ajá, que también están formadas de letras. O sea, todos son letras, Lupita, y tienen un diferente acomodo de letras. Y ahora, los aminoácidos son los diferentes tipos de letras que nosotros podemos tener para formar proteínas, como se forman las palabras. A ver, permítanme un momento. ¿Cómo se forman las palabras? Entonces, estos mecanismos innatos hacen que estos péptidos actúan sobre las membranas bacterianas y las destruyen. Es decir, por eso les hablé acerca de las membranas, ¿no? Las membranas bacterianas tienen una afinidad para atraer estos péptidos y provocan un daño de membrana. Yo les dije que las membranas, al formar parte de los mecanismos de defensa y de control de los procesos vitales de las bacterias, al dañarse la membrana, pues obviamente que se produce una catástrofe que termina con la muerte de estas bacterias. Y así es como nuestros ancestros pudieron sobrevivir a lo largo de los milenios, y finalmente son mecanismos que seguimos teniendo presentes adentro de todos nosotros, Lupita. Uh-huh. Sí. Otro tipo de un sistema, un sistema de defensa innato es la producción de células, ahora sí, en organismos más avanzados, que tienen la capacidad de sintetizar o de producir células especiales del sistema inmune que se encargan de destruir agentes extraños, entre ellos los agentes infecciosos. Como se pueden dar cuenta, aquí ya no estamos hablando simplemente de péptidos, de cadenas de aminoácidos unidos, sino ya estamos hablando de una estructura más compleja celular, que lo que sabe hacer es destruir estructuras extrañas, entre ellas los microbios.
Y luego también tenemos un mecanismo adaptativo. El mecanismo adaptativo, y ahorita está muy en boga con esto de las vacunas, es ese sistema que nosotros aprendemos o le enseñamos a entrenarse para reconocer a un agente lesivo como un microbio y neutralizarlo y matarlo con la producción de anticuerpos. El sistema innato es más listo para usarse, es más rápido, y el sistema adaptativo es más lento para actuar, pero dura a través del tiempo y tiene una memoria, es decir, por eso podemos resistir en algunas ocasiones la infección de bacterias a las cuales pues ya en alguna vez nuestro cuerpo se enfrentó. Otra forma de protegernos ya saliéndonos de estos mecanismos de defensa, pues son los antibióticos. Los antibióticos es algo maravilloso que, bueno, se descubrió. ¿Y qué creen? Los antibióticos no tienen más de 100 años de usarse. O sea, los antibióticos empezaron a usar en 1928 aproximadamente, bueno, se descubrió en 1928, y en los años 30 es cuando hubo el boom de los antibióticos. Entonces, pues estamos a punto de cumplir los 100 años del uso de antibióticos. Durante ese tiempo, los antibióticos han sido maravillosos, salvaron vidas, pero las bacterias defenderse de los antibióticos porque tienen mecanismos un tanto diferentes a lo que hace el cobre o a lo que hacen estos sistemas innatos intrínsecos de nuestro cuerpo. Entonces, otra manera de protegernos es con antibióticos. Y muchos de estos antibióticos actúan, adivinen sobre quién, sobre la membrana celular de las bacterias, y algunos otros actúan sobre el ADN de las bacterias, que como les dije, pues dañar el ADN en cualquier célula, ya sea una bacteria de una persona, es algo fatal, termina con la muerte de la célula. Ajá. Entonces, y otro mecanismo, pues, son estos mecanismos que se fueron descubriendo también en la primigenia de los tiempos de los seres humanos, que son los metales, que pueden tener un efecto antimicrobiano como el cobre, mediante interacciones que pueden tener con las bacterias. El cobre tiene un mecanismo de acción muy particular que se llama contact killing. En español, contact killing significa matar por contacto. Es decir, como que te toco y te mueres. Pues eso literalmente hace el cobre. ¿Por qué? Primero, porque el cobre tiene tiene unas características que no tienen todos los metales. O sea, esto son características muy específicas del cobre. El cobre tiene una capacidad de oxidación y reducción interesante. Ajá. Hace ratito hablamos de lo que es el estrés oxidativo y hablamos de la transferencia de electrones. Entonces, el cobre tiene una capacidad muy importante para lograr aceptar electrones. Ajá. Entonces, esto hace que el cobre tenga una capacidad iónica de ionizarse, lo que le confiere la propiedad de poderse atraer hacia una membrana de una bacteria o de un mecanismo o de un organismo potencialmente lesivo. Para que me entiendan esto, todos los átomos tienen en estado estable la misma cantidad de en su núcleo llamados protones y neutrones. Estos están en el núcleo, es decir, que si tiene, vamos a poner por ejemplo que tenga 29, como el cobre. Y afuera de estos núcleos, del núcleo del átomo, de un átomo de cobre, hay 29 electrones. Ajá. Y estos 29 electrones hacen que este sea un átomo neutro, es decir, no tiene carga, o sea, no es ni positivo ni negativo. Pero cuando estos electrones se pierden o se ganan, se pueden crear iones. Los iones son importantes porque son los que son químicamente reactivos, es decir, le permiten a un átomo relacionarse y hacerle cosas a otro átomo o a otra molécula. Ajá. Entonces, cuando nosotros tenemos iones de cobre, que obviamente al tener una superficie de cobre, pues está hecha de cobre, ¿no? Pero es cobre estable. Cuando este cobre se ioniza,
este cobre puede ir y unirse, pegarse a la membrana de las bacterias. Y como dijimos que estos iones de cobre tienen una carga positiva y mencionamos que las membranas de las bacterias tienen una carga negativa, entonces obviamente pues actúan atrayéndose. Entonces estos iones de cobre se atraen, se pegan a la membrana de la bacteria y eso hace que tenga efectos sobre la membrana. Eso puede hacer que la membrana se dañe. Que tenga una alteración en su conformación y puede hacer que la membrana empiece a tener fisuras o que se empiece a disolver. Y al perder esos mecanismos de defensa de la membrana bacteriana, pues la bacteria muere. Les pongo nuevamente el ejemplo, ¿no? Imagínense que nosotros no tuviéramos piel. ¿Cuánto tiempo creen que pudiésemos resistir sin tener piel? O teniendo una piel defectuosa que no repela, que no nos proteja del medio ambiente. Pues poco tiempo, ¿no? Es exactamente haciendo una analogía a lo que le pasa a una bacteria en este contact killing. Los iones de cobre interactúan con la membrana de la bacteria y eso hace que esta membrana sea dañada. Y esto a su vez hace que más iones de cobre puedan entrar a las estructuras bacterianas y el cobre, al tener parecido con otro elemento metálico importante para proteger a las células del estrés oxidativo, o sea, que es el hierro, el cobre puede desplazar al hierro. Y si las bacterias adentro de sí ya tenían un sistema endeble para defenderse del estrés oxidativo, al llegar el cobre y desplazar el hierro, disfuncionan estos mecanismos de defensa y hacen que adicionalmente un efecto antimicrobiano adicional, aparte de la disolución de la membrana, que es la creación de especies radicales libres de oxígeno, que también dañan a su vez a la membrana celular y también pueden dañar el material genético. Esto hace que las bacterias se mueran. Y aquí la gran pregunta, ¿y por qué no pasa eso con los seres humanos? O sea, si finalmente son células. Precisamente por eso les expliqué todo eso, pues porque los seres humanos tenemos, primero, no atraemos las membranas de nuestras células, no tienen una carga negativa que atraiga a los iones de cobre. Es decir, pues no lo atraen ni lo repelen, pero aquí el punto es que las bacterias sí pueden atraer los iones de cobre. Segundo, si llega a entrar un ion de cobre, estos mecanismos, los seres humanos tenemos la capacidad de una mejor defensa contra la generación de radicales libres de oxígeno. Si llega a entrar un ion de cobre y desplaza el hierro, los seres humanos pues, tenemos una capacidad mejor para lidiar con esto. Nuestros sistemas de defensa contra los radicales libres son mucho mejores que los de las bacterias. Y por eso las células humanas, las células de los organismos multicelulares resisten. Y otra cuestión bastante importante es que otra cuestión bastante importante, a ver, ya les hablé de los radicales, ya les hablé de la membrana. Me clavé tanto que esta se me fue la idea. Pero otra cuestión importante, y esto es bastante importante, es que la célula bacteriana tiene un solo chance para sobrevivir. Nosotros estamos hechos de miles de células y si quizá una célula se pierde, pues las demás cumplen su función y la sustituyen. Entonces nosotros tenemos la capacidad de poder, no quiero decir darnos el lujo, pero poder lidiar mucho mejor con pérdida de un número determinado de células que una bacteria, porque una bacteria es una sola y entonces se muere. Entonces, todos estos mecanismos son lo que explican la primera gran pregunta que yo les quería, o la primera gran interrogante que puede surgir que quiero que se entienda. O sea, ¿por qué el cobre no me hace daño a mí como persona
¿Y por qué si le hace daño a una bacteria? Bueno, pues esa es la explicación. Entonces, el contact killing y todos estos mecanismos que se vienen como una reacción en cascada después de este daño a la membrana celular, pues no dañan a los seres humanos porque lo estoy mencionando de esta manera. Y de hecho, esto está reconocido por agencias serias importantes, como la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos, que ha reconocido al cobre como un elemento antimicrobiano, es decir, que hay evidencia científica contundente y disponible para decirnos y poder afirmar que el cobre mata bacterias por el mecanismo del contact killing y que es amigable o que no es un riesgo para el medio ambiente y por ende para los seres humanos, Lupita. Así es, doctor. Pues muchas felicitaciones. Hay muchísimas preguntas, pero hay algún grupo de médicos que nos dicen, ¿por qué esto no lo platicaron, no lo hablaron en los tiempos más difíciles de la pandemia? Le haremos llegar a Coindisa todas las preguntas, las opiniones y las sugerencias. Y bueno, desde luego usted, una gran felicitación por esta cátedra tan interesante, porque a final de cuentas, para poder entender por qué el cobre y la lámina que traemos atrás en el celular, ¿por qué no nos daña? Hay una inmensidad de mitos alrededor de esto. Entonces, bueno, creo que la explicación que usted nos acaba de dar ha sido la plataforma para ir caminando en los programas subsecuentes. Y bueno, pues desde luego muchas felicitaciones y pues gracias, Coindisa, por este gran oportunidad de que el doctor Díaz Meneses, médico nuclear, nos diera esta explicación. Y bueno, cortesía de cobre laminado CUNOV, única solución antimicrobiana con efectividad 24/7 en el mercado mundial. Y bueno, justo esta mención va de acuerdo a todo lo que los médicos han hecho llegar a través de sus preguntas o sugerencias. Esto hubiera sido un gran vehículo de protección para los médicos en los hospitales en los tiempos más difíciles de pandemia. Pero ya platicaremos, doctor, estamos casi por irnos, pero rapidísimo. Presentación, perdón. ¿Cómo se demuestra experimentalmente que el cobre tiene una actividad antimicrobiana? Y fíjate que toda esta evidencia rápidamente es relativamente fácil de hacer de manera experimental. O sea, tú pones medios de cultivo con cobre y los comparas contra un medio de cultivo de vidrio o de acero inoxidable o de plástico. Y tú pones bacterias, bacterias, cepas de bacterias y pruebas diferentes tipos de bacterias. Las incubas, es decir, ayudas a favorecer que crezcan, no les das algo externo que las mate, por decirlo así, y tú comparas en dónde crecieron y en dónde se murieron, o en dónde se murieron más, o en dónde se murieron más rápido. ¿Y qué crees, Lupita? Que el cobre siempre gana. O sea, el cobre las mata más rápido y las mata totalmente. Entonces, así es como lo demuestras. O sea, tú pones un medio normal contra el cobre y comparas en dónde se murieron y en dónde vivieron. Y de ahí tú puedes inferir que el cobre, el compuesto de cobre, tiene un efecto antimicrobiano. Y de esto, Lupita, hay muchos artículos científicos serios en revistas científicas serias. De tal manera que nosotros pues no nos sacamos de la manga el decir que el cobre tiene un efecto antimicrobiano. Y esto es muy importante, y te lo digo porque a mí me gusta mucho pensar como las personas. O sea, lo primero que uno piensa es, bueno, es que esto parece un producto milagro. Y no es un producto milagro. O sea, realmente hay un sustento científico. Y como dicen los amables escuchas, o sea, y esto ¿por qué no se conoce más o por qué no ha tenido un auge muy importante? Precisamente es este tipo de motivos por los cuales en este programa nosotros hemos tomado y queremos, pues tomar la voz para dar a conocer este tipo de cosas, precisamente. Entonces, pues nos da mucho gusto que la audiencia esté al pendiente y que, externe estas situaciones, ¿no? Y así es como se demuestra que el cobre tiene actividad antimicrobiana. De esto, pues hay bastantes estudios y no son de hace un año, Lupita. O sea, esto se viene estudiando desde la década de los 80. Si tú te recuerdas, más o menos por esa época se empezó a hablar y empezó a tener auge un asunto de la resistencia a los antibióticos.
Entonces, pues los científicos pusieron manos a la obra y empezaron a investigar y bueno, todo eso es algo que pues ya se está saliendo nuevamente al conocimiento en estas épocas. Sí, es, y lo más importante es lo que estamos presentando, porque a los médicos que nos están escribiendo dicen, bueno, si el doctor Díaz Meneses, que es un médico nuclear y nos comparte que es una evidencia científica, yo creo que debemos tener mucho más apertura, porque no todos los médicos tenemos esta profundidad de información, porque puede haber muchas cosas alrededor de, y bueno, si esto pasa de momento a algunos médicos, pues imagínese al público en general, ¿no? Que alrededor de todo esto, bueno, pues puede existir desde luego mucha resistencia a creer, pero recuerden amigos que todo esto es una evidencia totalmente científica y respaldada por el doctor Díaz Meneses, médico nuclear. Y bueno, pues la eficacia del laminado de cobre antimicrobiano CONOP está avalada por organismos internacionales como la EPA. Y bueno, pues nos vamos prácticamente con la última pregunta, doctor. ¿Existe algún estudio de medicina nuclear e imagen molecular que nos permita visualizar alguno de los mecanismos de defensa contra los microorganismos? Sí, fíjate que por eso el título de esta emisión es de fases de la imagen molecular, porque estos péptidos antimicrobianos, pues en las técnicas de medicina nuclear se ha logrado marcar con un radionúclido y esto nos permite hacer imagen molecular de infecciones. Es el estudio que se llama gammagrafía con ubiquicidina. La ubiquicidina es un péptido bacteriano. Hay diferentes tipos de péptidos bacterianos, o sea, no es que sea solamente uno. O sea, la ubiquicidina es uno de estos péptidos bacterianos y tiene la particularidad de que, bueno, pues logramos hacer un radiotrazador al pegarle un radionúclido y con esto podemos nosotros tener imágenes de infecciones. Como pueden ver, aquí hay un enlace, hay un vínculo entre la medicina nuclear y la imagen molecular y todos estos procesos fisiológicos, bioquímicos. Como yo siempre les digo, o sea, la medicina nuclear tiene que ver con este tipo de cosas. Y bueno, lo que hacemos pues es poderlo en principio visualizar y en segundo eso nos ayuda para establecer diagnósticos. Es decir, si nosotros tenemos una sospecha de infección, le damos el péptido antibacteriano, que ya dijimos que lo que hace es sentir una atracción hacia las bacterias y pegarse a las bacterias. Si nosotros le damos eso en presencia de un foco de infección que no sabemos en dónde está o queremos saber si todavía está presente y vemos que el radiotrazador de la ubiquicidina se pega, se pica, pues eso es evidencia de que ahí hay una infección, de que ahí hay bacterias. Y si por el contrario vemos que no se pica, pues eso es evidencia de que ahí no hay un proceso bacteriano, que no hay un proceso infeccioso. Y algo interesante, Lupita, es que estos estudios están disponibles prácticamente en todo el territorio nacional. O sea, en todo México podemos hacer imagen de infección, pero como bien lo decían, no, a veces no se sabe que tenemos disponibilidad de estas herramientas diagnósticas. Entonces, bueno, ahí está. En todo el territorio mexicano tenemos disponibilidad de imagen para la infección, Lupita. Sí, es, doctor. Y bueno, pues hay muchas preguntas, pero hay una que yo le quiero compartir, que si usted acepta ir a dar clases de medicina a Honduras, entonces, bueno, el doctor ya les responderá de manera directa, pasado el mensaje, y bueno, les haremos llegar desde luego todas sus respuestas. Recuerden que a partir de mañana está el webcam y el podcast, y desde luego todas sus preguntas serán respondidas. Y bueno, recuerden, estuvimos hablando hoy de las bases de la imagen molecular, mecanismos biológicos, antimicrobianos innatos. Y bueno, pues esta fue una gran cortesía de Coindisa. Recupera la confianza de tocar las superficies de uso frecuente con el cobre antimicrobiano CONOP. Acércate a Coindisa. Así es de que, pues, doctor, nos estamos prácticamente despidiendo. Muchísimas gracias por esta gran cátedra. Yo creo que muchas veces nos hace mucha falta irnos al origen y no hacer un mito alrededor de algo que puede ser muy benéfico como el cobre y de momento ya lo arrinconamos porque nos puede hacer daño y no es así. Doctor, muchísimas gracias. Recuerden nuestro experto titular, el doctor Díaz Meneses. Lo esperamos la próxima semana. Despídanos, doctor, déjenos tarea.
Claro, Lupita, no quiero dejar pasar la oportunidad de conmemorar el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama y obviamente que yo también estoy comprometido con esta causa y voy a tener el gusto de dar una presentación acerca de el uso de la medicina nuclear y la imagen molecular para la lucha del cáncer de mama, primero en la plataforma del gobierno federal Coviduti y también la amable invitación que me hicieron en Canacintra también para hablar de estos temas importantes. Entonces, pues me va a dar mucho gusto hablar y sumarme a esta cruzada en contra de este flagelo de la humanidad para contribuir a que todos los seres humanos vivamos mejores vidas, Lupita. Y eso me da mucho gusto. Amables escuchas, pues muchas gracias por habernos escuchado. Espero que hayan disfrutado el haber escuchado estas palabras tanto como yo disfruté decírselas. Los aprecio mucho y espero que nos veamos la próxima semana. Hasta luego. Así es, muchas gracias. Se despide Guadalupe Mayorga. Hasta pronto. Muchas gracias a todos nuestros productores en cabina, televisión y radio. Hasta la próxima.